Si se acaba el petrodólar, amigos, se acaba el poder de Estados Unidos. Porque entonces no van a poder financiar su deuda. Es imposible que puedan seguir imprimiendo dinero de la nada. Es imposible porque ellos ya dependen, o sea, importan más de lo que consumen que de lo que pueden producir. Dependen en muchos bienes para poder seguir su día a día. Solo pongan esto en contexto. Y ahora que ya no puedan imprimir dinero de la nada y que no puedan presionar a las naciones sobre pretexto de las sanciones, porque las naciones van a decir, bueno, entonces yo ya no voy a usar dólares porque me vas a robar, ¿no? Si yo no quiero adoptar tus medidas, tus políticas, tu ideología, yo no quiero que me robes mi dinero. Yo voy a usar yuanes en este caso, por ejemplo. A ver, ¿qué están comentando? Igna Pelé. Muy bien, Pablo, muy claro. Gracias, Igna. Debemos adaptarnos y ser como el agua, fluir sin importar lo que pase, dice Ángel Kriber. Recursos finitos que se comercian en monedas sin respaldo y de importancia infinita son una mala mezcla, dice Rodrigo Villalba. Buenas noches, ¿qué es? Nostalgia azul. Monedas digitales no tienen respaldo atrás. Disculpa si me equivoco, pero entiendo que este mundo está desesperado por petróleo. No está nada bien. Esto no está nada bien. No, está desesperado por energía, por bienes del mundo real, por cuestiones ideológicas. Miren, hablando de este tema del dinero que no está respaldado en la nada, miren lo que está pasando en Estados Unidos. McCarthy está rechazando la demanda de la Casa Blanca del aumento que dices que no esté sujeto a ninguna cuestión, ¿no? Del techo de la deuda. No, a ver, ¿cómo que quieres que te aumentemos el techo de la deuda sin que haya alguna restricción? Como por ejemplo, oye, bájame el gasto, ¿no? Ellos lo que quieren es más lana y más lana y más lana. Esto lo que van a llevar a Estados Unidos es a su ruina. O sea, ese es el problema cuando están ineptos al frente. Vean, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, rechazó la demanda del presidente Joe Biden de que el Congreso aumente el techo de la deuda nacional sin imponer condiciones. Y como los recortes del gasto que exigen prácticamente todos los republicanos en el gobierno. Y es que en una conferencia de prensa informal, los reporteros de las afueras del Capitolio, McCarthy decía, estamos a 6 meses aproximadamente. Y lo que me gustaría hacer es sentarme con todos los líderes, especialmente con el presidente, comenzar a tener una discusión. El nuevo portavoz decía que la negativa del presidente a discutir cualquier cosa que no fuese aumento limpio en el techo de la deuda que limita su endeudamiento federal sería una señal de arrogancia, de que diría que ni siquiera lo discutirá. Me refiero a pensar en lo que los demócratas han hecho en solamente 4 años. Han aumentado el gasto discrecional en un 30%. Cuando los republicanos tuvieron el control durante 8 años, este gasto discrecional no aumentó ni un solo dólar. Y al señalar que la deuda nacional es casi de 32 billones de dólares, McCarthy preguntaba, ¿por qué le harían esto a cualquier generación futura en cualquier cosa que hagamos? ¿Por qué no se sientan y hablan, especialmente con algo tan serio como el límite de la deuda? ¿Por qué quieres esperar hasta el final? ¿Quién quiere someter a la nación a algún tipo de amenaza en el último minuto con el techo de la deuda? Nadie lo quiere hacer. Entonces McCarthy agregaba que cualquier hogar que esté gastando mal, lo primero que hace es sentarse y establecer un presupuesto, porque no pudiésemos a la Cámara y al Senado que haga un presupuesto. ¿Por qué no estableceríamos ahora un presupuesto y estableceríamos un camino que nos llevase a un presupuesto equilibrado? Y empecemos a pagar nuestra deuda, asegurándonos de que las generaciones futuras tengan tantas oportunidades como nosotros. Y es que, amigos, referente a esta analogía de lo que hace él es, imagínense ustedes, pónganse a pensar, porque esto es lo que está pasando en Estados Unidos y desgraciadamente al mundo que usamos su moneda. ¿Qué pasa? Tú tienes una tarjeta de crédito, ponte a pensar en ello, ¿no? Tienes, obviamente, dices, oye, sí, Pablo, pero yo gasto nada más lo que gano. Ponte en esta perspectiva. ¿Tuviste alguna situación de salud, una emergencia, o simplemente
cuesta más la canasta básica y todo lo demás en este mundo donde la inflación se ha ido por los cielos, ¿no? Ya no te alcanza con lo que ganas, por más que tengas 2, 3, 4 trabajos, todos en la casa trabajan, ¿no? ¿Ok? Ni modo, pues aquí en lo que a ver si mejoran las cosas, ahí va el tarjetazo, ¿no? Y vives pagando el mínimo para que puedas subsistir. Pero llegó un problema, que después los intereses son demasiado altos como para que incluso lo pueda pagar tu propia ingreso total. Son tan altos los intereses que ya ni el mínimo puedes pagar. Bueno, así están en Estados Unidos. Por eso dicen, es que aumentame el techo de la deuda para que yo pueda seguir así pagando y seguir pagando. Amigos, es imposible, es insostenible. Y lo que están queriendo hacer en Estados Unidos es llevar a la ruina al dólar. Y a lo único que les daba poder realmente no eran los instrumentos por la democracia, no eran sus tropas de paz, porque pues faltan tropas de paz en Estados Unidos. Están ahora la gente, ¿no? Las generaciones ni se quieren meter a ellas, no, ya no tienen patriotismo, están con situación de incapacidad tanto mental como física para desempeñarse de la mejor manera. ¿Cómo van a poder luchar una intervención contra tropas como en el caso vemos a los rusos, a los chinos, donde pues ahí está la masculinidad, ¿no? Incluso hasta todo este tema de propaganda y demás, cómo se promocionan, mientras que en el otro lado ponen uniformes de colores rosas y así. Dios mío. Mira, Medicare, el seguro social, las tropas de paz no estarían sujetos a recortes de gastos. Según McCarthy, quien dijo que la demanda de Biden de aumento del techo de la deuda sin condiciones está fuera de la mesa. Y esto, Biden responde a la demanda de los recortes. Este comentario de McCarthy, que es el nuevo portavoz de la Casa Blanca, que es republicano, sigue al comentario de Joe Biden del 16 de enero, que describe las demandas republicanas de que los aumentos del techo de la deuda se combinen con recortes significativos al gasto federal como fiscalmente dementes. Estos costos de los intereses del servicio de la deuda nacional ya están superando $500 mil millones anuales. Vean cuánto están, y que es altísimo, Esto que han enviado a Ucrania son más de $110 mil millones. Ellos simplemente por el hecho de los intereses, lo que les cobran, ¿no? O sea, esto es lo que te cobramos nada más por lo que debes, ¿no? Son los intereses, págalos. Servicio de la deuda, $500 mil millones. ¿Qué pasaría si esa lana la utilizaran en la economía real si no lo debieran? Por lo menos, amigos, que fuese la mitad, no los 30 mil, digo, los 32 billones. Si fuese la mitad, no serían los $500 mil millones que pagasen. O sea, si tienes la mitad de esto y lo puedes usar pues, para ahora sí, ¿no? Pleno empleo en Estados Unidos y empezar en verdad a hacer esto de Made in America. ¿Qué pasó? Que el Congreso aprobó y Biden convirtió en ley un proyecto de ley de gastos generales de $1.7 billones a fines de diciembre, que mantiene el gobierno financiado hasta septiembre. ¿Qué quiere decir? La ley de la reducción de la inflación, donde ya dividió a Europa. Y los europeos se los han cantado, Emmanuel Macron cuando fue a Estados Unidos se lo dijo, oye, nos estás destruyendo con esto de la ley de la reducción de la inflación, porque nos estás robando las empresas. Tú nos dices, hagamos esto contra Rusia, las sanciones, y nos están ensartando porque se nos devuelve esto, de donde dependíamos en muchos temas de materias primas y sobre todo de energía de ellos. Ya lo hicimos, nos los echamos encima, y tú me vendes la energía 3 veces más cara y ahora con esto me estás robando a mis empresas. Maestro, así no se juega. ¿Qué pasó? Que este problema inmediato es que los préstamos federales para pagar la factura general técnicamente van a alcanzar el techo de la deuda ya el 19 de enero, según el secretario del Tesoro Janet Yellen. Entonces, como cuestión práctica, el Departamento de Tesoro tiene formas de evitar este incumplimiento de los pagos de intereses de la deuda, de la que le daría Joe Biden al Congreso varios meses
para llegar a un acuerdo que involucre en el aumento del techo combinado con algún nivel de recorte de gastos específicos buscados por los republicanos en la Cámara, y así ellos estarían respaldando la demanda de recortes de gastos de McCarthy. El representante Ralph Norman, él emitió la declaración el 17 de enero en donde decía que toda pieza importante de la legislación financiera tiene que incluir recortes de gastos incrementales y responsables también para el mantenimiento de una trayectoria hacia un presupuesto equilibrado. Esto va a requerir tiempo, esfuerzo y, por supuesto, ya sea un proyecto de ley de asignación normal o algo así como un aumento de techo de la deuda, cada paso en el camino representará una oportunidad para recortar y poco más del gasto para ayudar a equilibrar el presupuesto dentro de los 10 años. ¿Y qué pasa sobre la deuda nacional y esta preocupación? Porque de la misma manera, Victoria Spartz, que es la representante, emitió una advertencia a sus colegas republicanos y una promesa inesperada diciendo: nuestra deuda nacional se acerca a un nivel no solo perjudicial para nuestro crecimiento económico e irresponsable también para las generaciones futuras, sino peligroso para nuestra seguridad nacional ya hoy. Estamos entrando en aguas traicioneras. Debemos de combinar cualquier aumento de techo de la deuda con reformas reales. El republicano de Indiana continuó diciendo que enormes cantidades de gasto dirigido potencialmente al capitalismo de compinches han creado un importante problema oligopólico en casi todos los sectores de mercado, no muy diferentes a los oligarcas que gobiernan los países postsocialistas. Los monopolios de atención médica presionados por grupos de intereses especiales como hospitales son uno de sus principales ejemplos. Entonces, amigos, vamos viendo cómo todo esto está haciendo que Estados Unidos pues en verdad esté peligrando en este sentido. O sea, ¿qué va a pasar en ese tema, no? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con los demás? Y sobre todo, cuando el dólar americano se caiga. Los republicanos necesitarán desarrollar una columna vertebral, aprobar reformas reales o terminaremos con socialismo. Lucharé con todas nuestras herramientas a disposición para ofrecer políticas de atención médica efectivas y no voy a aceptar ninguna contribución del PAC ante las industrias en ese ciclo. Del lado del Senado, los comentarios de McCarthy fueron aplaudidos por el senador Rick Scott, quien desafió sin éxito al líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, después de que 18 republicanos del Senado votaran a favor del proyecto de ley de gastos generales de los demócratas. Decía: me alegra escuchar al Speaker McCarthy. Está enviando un mensaje claro sobre nuestro techo de la deuda. No podemos seguir aumentando nuestra deuda federal con estos gastos imprudentes. Los republicanos tienen que mantenerse fuertes contra todos y cada uno de los intentos de elevar el techo de la deuda sin que haya un plan para poner orden en nuestra casa fiscal. Secretario de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, decía a los periodistas durante la conferencia de prensa del 17 de enero que la administración Biden no iba a negociar el techo de la deuda. Entonces vemos ya cómo está enfrentado y dividido de Estados Unidos. Por un lado, los republicanos que quieren salvar a su país, y por el otro, estos ideólogos que creen que pueden seguir imprimiendo dinero de la nada, que pueden seguir incrementando el techo de la deuda. Y así como les decía el ejemplo, oye, pues sácate otra tarjeta de crédito a ver si te la dan y pagas esa otra tarjeta con esa otra tarjeta y pagas esa otra con esta otra tarjeta, pero al fin y al cabo, ¿qué va a pasar? Al fin te van a quitar la casa, te van a quitar el coche, ¿no? Ellos creen que todo es como, sí, porque queremos lo vamos a hacer, ¿no? No, maestro, en el mundo real lo vas a hacer solamente si tienes a la gente que va a trabajar. En el mundo real lo vas a hacer si tienes energía suficiente. En el mundo real lo vas a hacer si tienes producción para alimentar a tu nación. En el mundo real solamente funciona si el mundo real funciona. Y si tú nada más piensas estar imprimiéndolo de la nada y creyendo que vas a ir a lo verdecito y como toda esta gente de Davos, no vas a poder. Se va a acabar.
¿Ustedes qué piensan de esto que acabamos de tratar? Porque aquí está la obsesión